Hola, hoy vamos a hacer un recorrido por lo que es la formación del carácter. Te va a tomar muy poco tiempo, pero te va a ayudar muchísimo, porque esta serie de perfeccionamiento personal y profesional son dirigidas para personas como tú que quieren autoperfeccionarse, automejorar y vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. ¿Alguna vez has sentido que te han obligado a hacer algo que no quieres? ¿Alguna vez te han obligado a comprar algo que no te sirve, algo que está malogrado o es obsoleto? Seguramente no te sientes bien, pero hay etapas. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela o cuando somos niños, tenemos que hacer lo que nuestros padres dicen. O en la escuela hay que hacer las cosas que los profesores dicen. O si tienes un trabajo, también tienes que hacer lo que tu jefe te diga. Entonces, aunque hablamos de varias etapas de la vida, sentimos que no hay autonomía, que no hay libertad, que no hay voluntad propia, sino que tienes que hacer algo que otros quieren. Pero esto es normal porque aún no tienes autonomía, no tienes independencia, para lo cual se necesita mucha fuerza. Y esta fuerza radica básicamente en la voluntad, por eso se llama la fuerza de voluntad de la persona. Por eso muchos eligen depender de otros, ganar un sueldo, aunque sea mínimo, o estar a la orden de otras personas, porque aventurarse a ser autónomo, independiente, emprendedor, es una tarea bastante dura y complicada. Pero dentro de esto tenemos que hablar también sobre el legado, legar, el legado, dejar algo a otros. ¿Cuál es el propósito, la finalidad de la autosuperación, del perfeccionamiento personal? ¿Hacia dónde va todo eso? Se supone que esa mejoría la queremos conseguir para poder dejar algo como un legado a las nuevas generaciones. A veces pensamos que legar es un hecho que solamente corresponde a científicos que descubren algo, o también se puede tratar de sabios que nos dejan enseñanzas, o gente rica que construye diferentes tipos de edificación para que esto dure mucho tiempo. Sin embargo, todos somos capaces, todos podemos legar algo a los demás. Veamos un ejemplo. Cuando tú vas al médico, el médico te pregunta y entre sus parientes, su papá, su abuela, han tenido algún tipo de enfermedad. Entonces, según esta información, el médico puede saber si es que también uno es susceptible de desarrollar tales enfermedades. Es un legado que está en los genes, pero no es algo que queríamos, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de legados: el legado voluntario y el legado involuntario. Y mejor sería un legado voluntario, ¿verdad? Para no encontrarnos con ninguna sorpresa en el camino. Existen tres temas o aspectos importantes en el desarrollo de la persona, de su carácter. Uno es la instrucción. La instrucción la obtenemos en cualquier lugar donde se impartan conocimientos académicos. Puede ser la escuela,
el colegio, puede ser la universidad, el instituto. También podemos aprender en el trabajo. El segundo es la educación. A veces hacemos cursos para escolares y cuando les preguntamos a los chicos, a las chicas, ¿dónde es que se aprende la educación? Y ellos inmediatamente responden, en la casa. Claro, la educación es algo que tiene que desarrollarse con los padres, con los parientes, con el barrio, con la sociedad. Aprendemos normas, aprendemos leyes, aprendemos eh, diferentes tipos de enseñanzas que nos educan para ser mejores ciudadanos. Y en tercer lugar tenemos la formación. Eso es difícil de encontrar, por eso espero que estos videos te sirvan de mucho, ya que a menos que uno se empeñe en hacer un proceso de autoformación, es un poco difícil encontrar un lugar donde ir para desarrollar esta tercera parte del desarrollo individual. Veamos este cuadro, el cuadro de las competencias o de los aprendizajes. Hay que mirar en el sentido horario, como digamos la 1 de la tarde, la 2 de la tarde, las 6 de la tarde, las 9 de la tarde, y vemos que el proceso de aprendizaje, de formación, implica diferentes tipos de procesos. Tenemos educación para el trabajo, la educación del carácter, la emocional, la afectiva, de las habilidades o capacidades, y la educación para ser una persona pacífica. Pareciera que hubiese mucho trabajo por hacer. Pero volvamos al tema del legado, legar. Aquí en esta parte quisiera narrarles acerca de mi abuelo. Él fue un japonés, jefe de cocinero de un barco mercante inglés. No sé cuántos años. Eso fue antes de que él formara su familia, nuestra familia. Y un día se quedó en Panamá y de ahí vino a Perú. Y entonces formó su familia. El tema es que a mí me encanta viajar, me encanta cocinar. La gastronomía es algo a la que le doy bastante. Y a veces, pues, yo preparo algo y lo pongo en WhatsApp para mis parientes, amigos, y ellos dicen, pero ¿cómo hiciste este plato? ¿Cómo lo cocinaste? Entonces yo les enseño. Yo recibí un legado y ese legado quiero transmitirlo a otras personas. Estoy hablando solo de gastronomía. Podría tratarse de algo simple, pero nutritivo o bien presentado, como también podría tratarse de algo un poco más complejo. Bueno, aquí la figura está, está invertida, está en otra posición, pero digamos también alguna cosa más, más complicada, aunque complicada, pero como les decía, todos podemos legar algo a los demás. Por otro lado, también me encanta viajar mucho y he estado en muchos países. He recorrido
todo mi país, algunas veces haciendo las conferencias, ya que tengo 40 años haciendo estas conferencias, capacitaciones, viajando de un sitio a otro. Y, y bueno, es como que se necesita eh, un cierto carácter para poder realizar lo que uno quiera. Cuando estaba en el colegio, cuando entré a la secundaria, a la media, en mi país son 5 años de nivel medio, secundaria, y yo diría que hay 3 materias, 3 cursos que me han servido mucho en mi vida. La química, lenguaje y religión. ¿Cómo se dio esto? ¿De qué manera entró a mi vida y cómo ha servido? Bueno, la química fue cuando entré al 4º año de media, de la media, como dicen aquí, en Paraguay. Y me encantó, me fascinó la química inorgánica. Comencé a buscar libros en la biblioteca, libros antiguos, a estudiar a los alquimistas. Estaba pero encantado con la química. Y comencé a comprar compuestos, a hacer experimentos, hasta el día que explotó mi laboratorio y mi familia me dijo, hasta aquí nomás. Entonces se terminó toda la práctica. Pero yo pensaba, quiero ser un explorador, quiero inventar algo. Los alquimistas, los químicos siempre han querido encontrar alguna sustancia eh, que fuese muy importante, ¿no? Que fuera casi mágica. La religión no fue algo que vino de la escuela, del colegio. Yo recuerdo que visitaba la casa de mis parientes, de mis tíos, en mi ciudad natal, porque me mudé a la capital muy niño, pero hubo una época en que cada verano regresaba a la casa de mis tíos y tenían ellos un cuarto en el último piso, que era como un depósito, y en ese cuarto había un baúl lleno de muchas cosas, y a mí cada vez que iba a esta ciudad me encantaba ir a ese lugar, a ese cuarto, a ese baúl, y buscar cosas que eran como la historia de mi familia. Y encontré un librito que se llamaba Historia Sagrada, de FTD, muy antiguo, y comencé a leer. Y después pedí para llevármelo y eh, recorría esas historias. Era un libro en blanco y negro, tenía muchos gráficos bíblicos y a mí me sorprendían todas las historias que contaban, desde Adán y Eva hasta eh, los reyes, los profetas, el diluvio, todas esas historias. Terminaba el libro y comenzaba a leer otra vez. Y así leía y releía. Y finalmente una vez pude ir o sea, me encantaba la historia de los hebreos. Y una vez pude ir a Israel y caminar por todos esos sitios, el Mar Muerto, Belén, Jerusalén, Nazaret, el Muro de los Lamentos, todas aquellas cosas que eran históricas. El lenguaje fue algo un poco más traumante. Cuando entré a primero de media,
algo ocurrió, mi profesor de lenguaje se la agarró conmigo, como uno dice, ¿no? Y en cada clase sin falta me llamaba, me sacaba de mi asiento, me ponía al frente y me tomaba examen oral o paso oral, como quieran entender. Y lo que me preguntaba era la conjugación de los verbos. Y yo no sabía absolutamente nada de conjugaciones y cada semana era un cero en color rojo que me ponía en el registro de notas. Y así estuve muchas veces hasta que un día dije, no, no puede seguir esto así. Y comencé a estudiar todas las conjugaciones, los pretéritos, los pasado, presente, futuro, y interminables fórmulas de conjugación de verbos. Y soñaba con los verbos. Y caminaba al colegio conjugando los verbos. Hasta que un día me los aprendí muy bien. Y el profesor me llamó para el paso oral. Y me preguntó, conjugar, y yo respondía todas las conjugaciones. Y tuvo que ponerme una nota buena. Y a partir de ahí no me llamó nunca más. Entonces, yo digo que estas situaciones me ayudaron mucho. En realidad, si lo vemos desde un ángulo ya del tiempo, digamos que todo lo que pasó fue bueno. Y eso me ha servido de toda mi vida. Entonces, quisiera hablarles un poco acerca del carácter, para terminar. Mandela, una persona que doblegó a monarcas, presidentes, todo tipo de personas. Podríamos decir que Mandela fue un adulto significativo. También ha habido otras personas que son adultos significativos que pues han ayudado a mejorar la raza humana. La Madre Teresa, por ejemplo. Y yo les comentaba antes la importancia de crecer rodeados o al menos tener alguna persona significativa, un adulto significativo en la vida. Estas personas que dejan huella, estas personas que no se amilanan, que tienen un objetivo de vida y que se preparan para lograrlo. Mandela estuvo 29 años en prisión. Él era una persona muy violenta y pensaba que la manera de ganar la segregación que vivían, de vencer esta segregación, era a través de la lucha, del conflicto. Y por esta razón él fue encarcelado. Pero en la cárcel él entendió que la mejor manera para vencer o para lograr sus objetivos era aprender, perfeccionarse, mejorar su carácter. Y realmente él lo logró. Realmente él fue la persona que podríamos decir se autoperfeccionó. Y sabemos hasta dónde llegó y todo lo que hizo. Y, y yo creo que la mayoría de las personas lo recuerdan con mucha gratitud, con mucho cariño, con bastante respeto. Y
logró su propósito de vida. No es algo que todos hacen, no es algo que sea lo común, pero yo decía que todos podemos legar algo a las generaciones que vienen. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la siguiente serie.